Antonio Maillo, coordinador andaluz de Izquierda Unida. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Y muchísimas gracias por responder, como siempre, a la llamada de la cadena SER Andalucía. Le hemos invitado para hablar de Izquierda Unida, de Adelante Andalucía, pero antes me va a permitir que le pregunte por nuestro titular de portada, Conferencia Sectorial de Migraciones. ¿Le parece proporcional la decisión del Gobierno de destinar 40 millones de euros para la atención a los menores y que 1.000 de los 4.000 menores que están en Andalucía sean repartidos por el resto del territorio nacional? Me parece que si es un punto de partida para afrontar con carácter estratégico la medida, me parece en este momento, en primera etapa, suficiente. Y en segundo lugar, lo que sí me preocupa es que el marco de debate donde se ha producido este asunto referido a las migraciones ha tenido una mancha que a mí me preocupa, que una presidenta de la Junta de Andalucía utilice la devolución en caliente sin ningún tipo de escrúpulo con respecto a saber o no si los menores que iban a ser devueltos teníamos datos familiares, garantía de que iban a ser recogidos por sus padres, etcétera, y que no les importaba. Y a mí me parece que ese marco de debate no solo es preocupante, sino que es absolutamente rechazable. Es rechazable porque Susana Díaz asume un discurso de la derecha y de la extrema derecha, y ese no puede ser el debate en el que se afronte. A mí me parece que es un inicio de cooperación entre las comunidades autónomas que siempre hemos defendido, y ahora de lo que se trata es de satisfacer los centros de menores, la infraestructura que tiene la propia Junta de Andalucía distribuida por el territorio, para que de una vez por todas se incorpore el máximo de dotación de personal que no lo estaba y que de alguna forma provocó un tapón inicial desde el principio, aparte del bloqueo posterior, y lo que hay que hacer es hacer un seguimiento pertinente sobre algo que es fundamental en esto, y es la diligencia y rapidez que se tienen que tomar, en la que se tienen que tomar medidas para que se sitúe en un plano de normalidad, de atención digna y de adecuación de las infraestructuras que tenemos en Andalucía con lo que merecen los menores, que no olvidemos, los menores son menores y no hay menores con nacionalidad. Hay menores que deben ser atendidos y que un Estado no puede desatender de ninguna de las maneras. Usted, por tanto, está totalmente en contra de la repatriación de estos menores, del reagrupamiento familiar de estos menores. No. Nosotros lo que estamos es a favor de que haya una atención individualizada de los casos, y que en todo caso la obligación de los menores, que es estar con su familia, sea con la garantía que cuando salgan de Andalucía sean atendidas por la familia. En lo que estamos en contra es de asumir una generalidad de devolución en caliente de menores sin saber si el Reino de Marruecos va a devolverlo a su familia, si va a dejarlo en Tánger, en las plazas de Tánger. Es decir, la ausencia de garantía de una devolución en caliente es un motivo absolutamente rechazable que el Gobierno de la Junta de Andalucía nunca tenía que haber utilizado, ni siquiera como táctica de chantaje para la negociación, ni siquiera como presión para la negociación. Nosotros lo que sí defendemos, y hay un informe de Save the Children que me parece bastante riguroso al respecto, es la necesidad de que cuando se produce que un menor tiene que estar con su familia, y que por tanto en esa búsqueda de la familia tiene que ser una atención individualizada para conocer la situación familiar y nunca promover la desprotección de un menor. Bueno, salvadas estas preguntas obligadas, ahora sí vamos a hablar de política. Antonio Maillo, coordinador andaluz de Izquierda Unida, ¿sueña con ser elegido el día 2 como candidato a Adelante Andalucía? Bueno, tengo que decirte una cosa, que más política que es la migración es poca, bueno, ¿no? Pero bueno, para hablar de metapolítica, si me permite la expresión si le parece relajada. bien, en vez de tema político, tema orgánico. A Venga. ver, ¿cuál sería el primer disparo? Que si usted sueña el día 2 con ser investido, por decirlo de alguna manera, o elegido candidato de Adelante Andalucía. Bueno, a ver lo que definimos al final. Esta semana es determinante para saber quién de las dos personas, entre Teresa y yo, va a encabezar la lista, pero hay una cosa clara que tenemos la voluntad. Una, de descartar el escenario de un enfrentamiento, porque creemos que la experiencia en las primarias en un nivel de enfrentamiento, lejos de ilusionar a la representación social y a la masa social que queremos, pues lo desanima, y por tanto yo creo que tiene que ser utilizar las primarias como un mecanismo de empoderamiento a las clases populares que queremos representar y a la gente que cree en un proyecto alternativa al Partido Socialista en Andalucía, el susanismo en Andalucía. Y por otro lado, la convicción de que sea Teresa o sea yo el que encabece la lista, no va a haber presidente, competición entre ustedes. Eso es lo que queremos. Ahora estamos en negociaciones, pero nuestra voluntad es que seamos un tándem y que, independientemente de la persona que formalmente sea la candidata o candidato a presidente del gobierno, seamos un equipo en el que va a haber un elemento novedoso en Andalucía. Adelante Andalucía va a ser la gran novedad de las próximas elecciones andaluzas. Del PSOE ya se sabe, Susana Díaz ya se conoce, Ciudadanos ya se sabe, el Partido Popular se sabe. Esto es algo nuevo, un proyecto nuevo, una apelación crítica a andaluces y andaluzas que tienen ilusión, y lo que tenemos que hacer es responder históricamente y estar a la altura. Y lo que digo es, a ver quién es, y desde luego, sea quien sea, vamos a hacerlo en equipo, y en esa voluntad nos encontramos. ¿Y en ese tándem usted cree que es mejor cartel electoral que Teresa Rodríguez? Estamos hablando, yo creo que tenemos cada uno ventajas.
ventajas y perfiles, somos gente, bueno, Teresa y yo somos diferentes, no hay que ser un lumbrera para describirlo, somos complementarios. No, diversos, pero muy complementarios, nos complementamos muy bien. Yo creo que hay que hacer un buen diagnóstico político y desde luego yo sí tengo muy en cuenta que en la reflexión del diagnóstico político tenemos que ver un proyecto que tiene mucho que ver con estar en la piel de las condiciones materiales de mucha gente que se encuentra en precario y en deterioro profundo de sus condiciones de vida y un aprendizaje de lecciones como la del movimiento feminista del 8M, que yo creo que reinició y refundó nuestro país en la mejor de nuestras tradiciones. ¿Y quién va a decidir quién encabeza ese tándem? Bueno, lo vamos a ver y considerando y teniendo en cuenta todas estas consideraciones, yo creo que con una reflexión colectiva, considerar quién es la mejor persona que puede disputar la presidencia a Susana Díaz y que independientemente de quién formalmente sea la número uno o el número uno, hacerlo en un equipo en el que nos vamos a complementar y vamos a hacer una fuerza bastante acumuladora de diferentes tradiciones y de diferentes corrientes sociales, en las que cada uno tiene su alianza, sus perfiles y sus simpatías, y que yo estoy convencido de que la decisión que tomemos va a ser la más acertada y en un ámbito de colaboración. Creo que acertamos al no anteponer nuestros egos personales o aspiraciones personales que son legítimos a la del proyecto común. Y yo lo que sí siento es que, vamos, que a mí me parece Teresa una magnífica candidata y yo sé que ella va a decir de mí que yo puedo ser un magnífico candidato. ¿Y usted cree que la Dirección Nacional de Podemos, que usted es consciente perfectamente que ha puesto o ha expresado muchísimas reticencias a este proceso, a cómo se ha desarrollado, va a permitir que el líder de Izquierda Unida encabece esa candidatura conjunta? Yo creo que en ese sentido no va a estar. A mí lo que me gustaría es que estén vinculados al proyecto y yo creo que estoy convencido de que ellos no van a intervenir. ¿Y de qué entonces va a depender a su juicio de que yo creo que de la reflexión reflexión, yo creo que de la reflexión que hemos determinado de saber. Pero en definitiva va a ser una mesa camilla la que va a decidir. No, hombre, eso, no, estamos haciendo una reflexión de colectivo amplio de las direcciones de Izquierda Unida de Podemos, pero no de mesa camilla, que parece que suena despectivamente, ¿no? Sé que no es su intención, pero suena así un poco. Que no va a ser un órgano colegial. No, va a ser una reflexión política, de acuerdo, y yo creo que estamos en una buena sintonía y sobre todo a mí me alegra que precisamente estos procesos que son partos complicados a veces, y lo hemos visto en otras comunidades autónomas, aquí pues no son complicados, son complejos. O sea, no van a ser unas primarias para entendernos como ha ocurrido en el Partido Popular recientemente o hace un año. No van a ser una primaria desde carro, van a ser una primaria que queremos de acumulación. Yo creo que estamos en un momento en el que no nos podemos permitir mucho lujo. La gente que representamos, a quienes quieren superar la precariedad, a quienes quieren reforzar los servicios públicos, quienes quieren un modelo de financiación de Andalucía que mejore las condiciones de vida de la mayoría social, como para batallitas internas. Yo creo que hay que sacar extracciones de la propia historia y la experiencia de las primarias, que han sido una exigencia que hemos asumido todas las organizaciones, también han sido experiencias que han provocado desgarros que no son deseables a la hora de acumular fuerzas como necesitamos acumular. Nosotros queremos acumular fuerzas y dar un mensaje a la sociedad andaluza, es decir, que hay un proyecto de ilusión acumulativo, participativo, de voluntad de cambio en Andalucía y que ese proyecto lo podemos hacer delante de Andalucía con mucha gente, con más gente de la que estamos ahora y con una ilusión y optimismo de buena sintonía entre las partes, ¿no? Por cierto, señor Maillo, que hoy la coordinadora andaluza de Podemos es noticia, afortunadamente noticia, porque ha publicado en redes sociales que está embarazada. ¿Ya le ha dado tiempo a felicitarla? Supongo que lo conocía de antemano, ¿no? Sí, y bueno, lo he expresado porque quería ser pudorosa que ella lo anunciara y evidentemente una alegría. Además, se da la circunstancia curiosa, que es todo un síntoma y un buen síntoma, de que le han dicho que cumple en torno al 28 de febrero, lo cual como es no se adelanten las elecciones, le puede una buena metáfora. Casi. Así que yo creo que además es un buen símbolo de una revolución en la cotidianidad, que es cómo tenemos que exigir que lejos de hacer de la política una actividad absolutamente incompatible con la vida cotidiana y con la conciliación familiar, la hagamos como una oportunidad para desarrollarlo. Yo creo que Teresa puede ahí simbolizar muy bien esa lucha porque la mujer, la conciliación de la vida familiar, la maternidad hermosísima, sea compatible con la acción política. Bueno, estamos en lo dicho, en la fase final de un proceso que usted sabe perfectamente, hemos tenido varias ocasiones aquí en la antena de la SER para comentarlo, para analizarlo. Un proceso nada sencillo, señor Maillo. ¿Cómo lo ha vivido? Ahora, con la perspectiva del tiempo, ¿cómo ha vivido el proceso de Adelante Andalucía? Mira, yo lo he vivido primero, siempre todo lo que es la volatilidad que define el momento político hace que tenga uno siempre pues muchas precauciones y mucha prudencia. Yo creo que en Andalucía hemos resuelto bien aprendiendo de otros procesos a nivel federal.
pero sacándole no una lectura melancólica de anular los procesos porque sean difíciles o no hayan tenido los resultados deseables, sino para convertir esos procesos en saber lo que no hay que hacer y mejorarlo. Yo creo que aquí se dan dos hechos que lo han mejorado. Uno, subjetivamente, creo que estamos encabezando las dos organizaciones más relevantes de Adelante Andalucía y otras de la Espacio Andalucista, que son cualitativamente muy importantes o eco incorporadas a este proyecto, de dos personas que concebimos la política de la misma forma, que no hemos asumido una ambición personal por encima del proyecto político, y eso ha relajado mucho y facilitado mucho los acuerdos. Y otro, el objetivo, que es la voluntad inequívoca de crear una construcción de cambio que tiene dos premisas. Ser arietes contra la derecha y las políticas de extrema derecha en la que se está situando la competición entre el Partido Popular y Ciudadanos, y desde luego ser una alternativa a un partido socialista que ha gobernado y muy cómodamente con un Ciudadano que está tirado al monte en una competición por quién es más de derecha con el Partido Popular. Y por tanto, yo estoy convencido de que hay muchos sectores progresistas y con ganas de cambio que le dan arcadas ver cómo Susana Díaz ha pactado, ha agujereado el sistema fiscal, ha reducido ingresos para mantener los servicios públicos, ha introducido en el vector de preocupaciones de Andalucía los elementos de una minoría acomodada en términos económicos que ha planteado Ciudadanos, y que desea ver un espacio que, no identificándose con Izquierda Unida ni identificándose con Podemos, sí se identifica con un espacio amplio que nos supera y que le permite dar un apoyo cómodo a esa voluntad de alternativa. ¿Cómo lo hemos vivido? Pues yo te reconozco que, oye, muchas veces vivimos al susto. Bueno, en política vivimos al susto. Vivimos al susto. Son tiempos en los que siempre tenemos una cierta inseguridad con lo que se produce. ¿En algún momento pensó que se podía ir al traste por la reticencia de Madrid en Podemos? Sí, ha habido momentos en que me ha preocupado la situación que hubo en ese debate. Ha habido momentos también, pero nunca han sido momentos tan difíciles como los que sentimos en su momento en Izquierda Unida, en los que pensábamos que se estaba construyendo socialmente que Izquierda Unida iba a desaparecer. Pues Izquierda Unida sigue activa, quiere contribuir como instrumento al cambio y ser útil a la mayoría social andaluza, a los trabajadores y trabajadoras en precario de Andalucía, y en ese sentido ahora lo que nos queda es configurar un proyecto alternativo, que eso genera siempre mucha ilusión, pero confieso que ha habido un momento de tensión que nos ha preocupado por referente en otro espacio que se ha producido. ¿Qué es lo que ha salvaguardado? Y con esto termino. La fortaleza organizativa de Izquierda Unida aquí ha sido una salvaguarda para garantizar que no se producía ningún tipo de ruptura o fragmentación de este espacio, y sobre el que tenemos una profunda responsabilidad histórica. Sí, Podemos en ocasiones ha dado la sensación que le costaba en Madrid entender la fuerza que tiene y la implantación que tiene Izquierda Unida en Andalucía, ¿no? Yo creo que lo que le costaba es saber que en Andalucía hay un espacio simbólico, político y de reivindicación de una forma diferente de identidad andaluza, ¿no? Que no es una identidad nacionalista excluyente, ni mucho menos, sino con una identidad cooperativa, de identidades simultáneas. La gente se identifica como andaluz, española, sin ningún problema, europeo, no pasa nada. Y desde esa visión, un sentimiento que es, digámoslo, que un orgullo silencioso, vamos a llamarlo así, que es nosotros dejamos venir, pero que nadie se meta con nosotros, nos intente humillar, ¿no? Nos quedan tan solo 3 minutillos y sí me gustaría preguntarle varias cuestiones. Le pido brevedad en la medida de lo posible. ¿Cuándo cree usted que serán las elecciones autonómicas? Pues mire, como yo no soy adivino, no me inclino por ninguna fecha. Es verdad. ¿O le gustaría que fueran separadas o conjuntas? Nosotros queremos separadas de las elecciones generales. Nosotros nos parecería un error histórico, craso, y además Andalucía necesita un debate específico andaluz. Andalucía necesita ¿qué vamos a hacer en los próximos años? Andalucía necesita saber cuáles son las políticas específicas de salida de la crisis y de recuperación de derechos que no se abordan. Andalucía necesita saber, después del día negro del 31 de agosto, donde se destruye más empleo que en toda su historia, con esta reforma laboral que nos tienen al pairo a la gente que está trabajando, para necesitar un modelo productivo y un debate sobre qué hacer y romper la dinámica y la maldición histórica, que no lo es, que no es una maldición bíblica, que es producto de la voluntad política, de una economía extractiva que tiene que ser una economía transformadora. Y si se coincidieran las elecciones generales, pues es un atraso, y me parece que es un error político de grandes dimensiones. Y después, que Susana Díaz, ¿qué ocurre? Pues que ella se siente cómoda con Ciudadanos, está... ¿Por qué afirma usted que, o su gente, lo afirma en las últimas horas, que el desencuentro entre PSOE y Ciudadanos es un teatrillo? Absolutamente. Es que están teatralizando una distancia de gente que están pensando al día siguiente de que haya elecciones autonómicas volver a gobernar otra vez. Porque tienen que saber los votantes socialistas en Andalucía que Susana Díaz ha estado cómoda con Ciudadanos, pero lo que tienen que saber más es qué ha hecho Susana Díaz en política en estos 3 años con Ciudadanos.
ha agujereado el sistema fiscal y ha permitido que cuando termine la legislatura haya 600 millones de euros menos de ingresos en la Junta de Andalucía, y después nos explicamos el deterioro en la sanidad, la tardanza en la lista de espera, la tardanza en el reconocimiento de la dependencia y la atención a las personas a las que se les reconoce, las dificultades para el pago de subvenciones, ayuda a pequeñas y medianas empresas, las dificultades y retrasos en la ayuda a pymes y cooperativas o otros agentes de economía social, las negligencias de la renta mínima de inserción absolutamente demencial en cuanto a la tardanza del pago en sectores vulnerables. Y yo creo que lo que sí se está escenificando es una teatralización de distancia para aparentar que no se está gobernando con la derecha. Y Susana Díaz está gobernando con la derecha, y hay que interpelar a los sectores progresistas votantes del Partido Socialista si lo que quieren para el futuro de Andalucía es que Susana Díaz siga gobernando con Ciudadanos frente al nuevo marco que se está planteando en el resto de España. Señor Mayo, ya para despedirle, ¿la próxima vez que nos veamos le tendré que llamar candidato? Puede ser. Puede ser que me llame, bueno, me va a llamar candidato seguro. Usted a lo que se refiere si voy a ser candidato a la presidencia o no. Lo que sí me va a llevar es que yo voy a ser coprotagonista, sea candidato a presidente, a vicepresidente, a número 1 por la provincia de Sevilla, repitiendo. En cualquier caso, lo que sí quiero es que este proyecto sea un proyecto hermoso en el que construyamos colectivamente y nos sintamos todos cómodos como parte acumulativa de un proyecto de alianzas que tiene voluntad alternativa de gobernar en Andalucía. Antonio Mayo, coordinador andaluz de Izquierda Unida, muchísimas gracias. Buenas tardes. A vosotros, buenas tardes.